Y ahora sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí, todo probando. Exactamente, ya casi lista. Tengo todo a la mano para que podamos conversar tranquilamente. Ay, qué chévere. Esperamos 2 minutitos y empezamos. Perfecto, Sí, para arrancar a las 2. perfecto. Uy. Sí, creo que allí se ve bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y se escucha bien. Bueno, los que están conectados, no sé si nos podrán decir sí, todo bien. Yo te escucho perfecto. Sí, yo también. Está súper. Que el internet nos ayude hoy. Ay, por favor, cruzando dedos. Ay, súper, sí, usted que sí te escucha bien. Así que bueno, en un minutito empezamos. A ver, ok. ¿Sí se escucha bien? Ok, gracias. Sí, se está viniendo mucha más gente. Hola, buenas. Gracias por estar conectados hoy. Chévere. Y ya, se hizo las 2. Vamos a empezar, pues. Eh, Hola, muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Ha sido un día lluvioso, pero pues, con ganas de quedarse uno en cama, pero aquí estamos con muchas energías para darles este conversatorio. Entonces, gracias Carmen. Pues, estamos con Carmen de Coplas. Estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos está dando. Y bueno, hablándole un poquito acá de EcoMatters, nosotros somos una iniciativa que busca compartir experiencias de aprendizaje y crear conciencia, porque creemos que haciendo acciones, unas mismas para ir reduciendo nuestras huellas de carbono poco a poco, van sumando para hacer el gran cambio. Nos basamos en filosofías low waste, veganismo, reciclaje, reutilización y bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Carmen de Coplas, que nos está hablando sobre el tema de creando plásticos sostenibles. Entonces, no sé si nos da una breve introducción acerca de Coplas. Bueno, muchas gracias, Amanda, por la invitación, porque realmente lo que están haciendo es una labor muy linda que necesita que se apoye y que creemos alianzas para que estos mensajes se divulguen. En principio vamos a hablar de que Coplas es una empresa que nació hace más de 25 años con una necesidad de darle una nueva vida a muchos desechos industriales originalmente que no tenían ningún tipo de tratamiento y que lamentablemente estaban llegando a los vertederos, estaban en las calles, generando mucha contaminación y obviamente esta preocupación generó la necesidad de buscar las vías alternas para transformar esos desechos o esos residuos en productos que tuvieran una nueva vida útil. En principio, iniciamos transformándolos nuevamente en materias primas para que los mismos procesadores pudieran reincorporarlos a sus procesos productivos. Y posteriormente, a través de las necesidades del mercado y del mismo consumo que fue aumentando, creamos otro tipo de procesos, obviamente a través de tecnología, asistiendo a ferias, actualizándonos constantemente, logramos aumentar o ampliar nuestra gama de productos y ya no solamente recuperábamos cierto tipo de materiales, porque originalmente era solamente el PET, que es el número uno, y Ujú. fuimos incorporando el polietileno, el polipropileno, el polietileno de alta, de baja, y haciendo otro tipo de productos para llegar inclusive a un producto final. Digamos que aparte, con la experiencia que teníamos
y el asistir a ferias hizo que conocieran la labor de Ecoplas y apoyamos en la instalación de líneas de reciclaje en otros países. Estuvimos varios años en Italia, estuvimos en Rusia y contribuimos a que se instalaran y se pusieran a punto empresas de reciclaje que no solamente buscaban recopilar todos estos desechos industriales y también postconsumo, sino que los transformaron en un producto final. Ujú. Ahora, desde el 2019, empezamos acá en Panamá porque entendimos bajo muchas leyes que ya se están dando, fíjate que ya está la ley del plástico monouso, está el proyecto de ley para eliminar el uso del foam. Entonces entendimos que, digamos que ya estamos preparados para ir a un nuevo nivel, porque ciertamente ya se está haciendo cierto acopio, quizás está incipiente, quizás no es todo el que se podría tener, pero hay algunas iniciativas de reciclaje. Y lo que nosotros estamos buscando es ser ese eslabón final, el que falta en la cadena, para poder incorporar todo este trabajo que hace desde el ciudadano común hasta las industrias en un producto final que pueda ser reutilizado. Sí, o sea, es como parte de ir cerrando el ciclo, ¿cierto? El ciclo del tiempo. Exactamente. Lo que queremos es terminar de implementar lo que se está conociendo últimamente como la economía circular. Eso es un fenómeno que ya se está dando, empezó realmente en Europa, que ellos ya, por su misma cultura del reciclaje y de segregación seleccionada desde el origen, que ya está segregado desde que empezó con el consumidor, ya cuando ya no ves que llega tanto material o tanto desperdicio a los vertederos, sino que Ujú. la gente en su casa, todo tipo de materiales, porque no hablemos solamente del plástico, es el plástico, es el cartón, es el aluminio, todos los materiales pueden ser reciclados si los tratamos adecuadamente. Obviamente todo tiene un costo, todo tiene un trabajo, pero ya en Europa entendieron que definitivamente se le tiene que dar una nueva vida útil a estos residuos, que no todo tiene que ser monouso, y están partiendo desde la etapa de diseño en crear productos que puedan ser reciclados y que a su vez sean reciclables. Y por eso tienen unos índices tan altos de reciclaje actualmente. Digamos que es el principio perfecto de la economía circular. Se genera o se diseña el producto, se fabrica, se utiliza, se segrega, digamos, no se convierte en un desecho como tal, se acopia, llega Ujú. al transformador o al reciclador y nuevamente se reinserta en el proceso productivo. Por eso es que hablamos de una economía circular. Sí. Eh, bueno, me acuerdo de los PDFs que me envió sobre la información y sobre la estadística en Panamá, de que actualmente diariamente hacemos 900 toneladas de plástico, o sea, de basura. Es algo súper increíble todo esto y que ustedes son parte del eslabón final en lo que es transformar ese plástico nuevamente y reingresarlo al sistema, pues. Entonces, es así más o menos como funciona el proyecto, ¿cierto? Exactamente. Digamos que de esas 900 toneladas, actualmente solamente el 5% se recicla. Y Wow. lo que nosotros estamos trabajando, nosotros y muchas empresas, porque digamos que creo que ya hay una iniciativa común, hay muchos proyectos, hay ONG que están trabajando en esto. Ujú. Fíjate que también ya se sumó gente como ustedes que ya tienen este proyecto, que también suma. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ya la idea es pasar de ese 5% a un número mucho mayor. Y eso solamente lo podemos lograr con educación, que la gente entienda qué se puede reciclar, cómo lo podemos reciclar, que ayude con la segregación, con el acopio, que lo lleve a los centros para que eso pueda llegar al transformador y obviamente se vayan disminuyendo los costos de logística que son tan elevados en todos estos procesos intermedios. Y Ujú. digamos que para que este residuo vuelva a tener un valor que incentive un poco, porque digamos que de aquí también podría salir una fuente de trabajo, una fuente de empleo, si logramos que varias personas, no solamente uno en casa, sino que lo que lamentablemente por falta de educación, falta de tiempo, falta de ganas, Ujú. o llamémoslo más quizás de conciencia, llegue a los vertederos o a los basureros,
siempre hay gente que lo recolecta, que lo selecciona y genera de eso un valor. Si tú logras trasladarlo a un producto final que pueda ser utilizado, puedes incentivar a todas estas personas a que lo sigan haciendo. Y obviamente este volumen pasa de ser 5% a un volumen mucho mayor. Claro. Digamos que es nuestra política y es en lo que estamos trabajando, por lo menos en lo que a plástico se refiere. Sí, ay, ojalá incrementemos ese porcentaje de reciclaje. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Eh, Aquí va la primera. ¿Cómo es el proceso de transformación de botellas plásticas a empaques de alimentos? Sé que hacen máscaras protectoras, madera plástica. Y también tenemos esa duda de que quisiéramos saber si eso se puede adaptar en otro momento a otros productos con el plástico, si se puede crear otros productos. Ok, tendríamos que entender en principio todos los materiales, tanto los plásticos como otros materiales, cada uno tiene sus bondades, sus desventajas y sus características propias. Entonces, el plástico en particular, para poder recuperarlo o reciclarlo, tienes primero que separarlo. Hay muchos tipos de plástico y creo que eso también a veces dificulta que sea reciclado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros partimos de un material que ya fue seleccionado y que pasó por una etapa de procesos para convertirlo en un producto final. Para que entiendas un poquito mejor cómo es el proceso, nosotros por lo menos las botellas de gaseosas, las de agua, las de aceite, estas Ujú. están hechas normalmente, este material transparente que tú ves acá, aunque en las sodas también lo puedes ver de colores verdes, hay unas que son colores ambas, pero todo esto, internacionalmente hablando, se conoce como PET y en la parte de abajo de la botella tiene un triángulo que adentro tiene un número, que en el caso del PET es el número 1. Esto se hace para que tú entiendas que esta botella está hecha con un material reciclable, por eso es que tiene este símbolo, y de qué tipo de material está hecho. Entonces Ok. nosotros con este tipo de material, que como te acabo de explicar es el PET, Ujú. ya te voy a explicar cómo son cada uno de los procesos. Podemos hacer, como tú bien dijiste, bandejas, podemos hacer las máscaras. Nosotros, la tecnología que adquirimos, obviamente te estoy hablando de 25 años, más de 25 años, imagina todo lo que pudimos haber evolucionado en este tiempo y todo lo que ha salido a nivel de tecnología de vanguardia. Hay muchos tipos de equipos para procesar los plásticos. Nosotros nos especializamos en recuperar los que son botellas y empaques de alimentos. Este tipo de empaques que también está hecho con el número 1, que también abajo siempre te sale el triángulo y te sale el número 1. Acá no lo vas a poder ver, pero cuando vean cualquiera de estos empaques es la mejor manera de identificarlo. Con este tipo de materiales que se muelen, se lavan, pasan por un proceso que se llama extrusión y luego por otro proceso que se llama termoformado, que ahorita te los explico en detalle, podemos hacer diferentes productos como lo que son las caretas, lo que estábamos conversando. Ujú. Fíjate qué bondad tiene este material como para ponerlo en este producto. Es transparente, o sea que es perfecto para esta aplicación. Tiene lo que llamamos propiedades barrera. Es lo que hace que el alimento, cuando tú lo coloques en un envase que está hecho con este material, no, o sea, pueda durar por mucho más tiempo, no se descomponga, que cuando tú usas este tipo de caretas, ningún químico te puede afectar realmente, porque ella tiene una propiedad que es resistente a los químicos, es resistente al frío, Ujú. es lavable, o sea, tú esto lo puedes lavar y lo puedes volver a utilizar, le puedes colocar alcohol, digamos que en estos momentos es muy importante. Estas son las bandejas de las cuales te hablo que también se pueden hacer, ¿ves? Después hablamos con detalle de los productos, pero digamos Sí. que a partir del PET, estos son los productos que podemos fabricar, por lo menos nosotros con nuestros procesos. ¿Qué otros materiales se pueden reciclar? Está el número 2, que es el polietileno de alta, que se utiliza normalmente en envases. Esencialmente pueden contener productos químicos, los detergentes, los suavizantes, el champú, Ujú. los cartuchos que usas en los supermercados, que ya no porque hay la prohibición, pero digamos todos estos productos pueden ser recuperados
y pueden ser transformados, por ejemplo, en lo que es la madera plástica. Ujú. Los otros materiales que podemos recuperar son lo llaman el LDPE, el lineal, el de polietileno lineal, es mucho más Ajá. flexible, por eso puedes utilizarlo para este tipo Como para de champús, empaques. cremas. También es muy utilizado para las cadenas de frío. Las bolsas de hielo, por ejemplo, Ajá. están hechas con ese material. Okay. Es el mercado por excelencia para ese producto. Ujú. Esos también pueden ser dirigidos si no están en contacto con productos químicos para madera plástica. Y por ejemplo, todo lo que son, fíjate que las tapas, la tapa de esto, porque obviamente tú recuperas esta botella. ¿Y qué haces con esta tapa? ¿Qué haces con este arito? ¿Qué haces con la etiqueta? La etiqueta. Todo esto lo puedes transformar también en otros empaques, porque digamos que este material es mucho más limpio, normalmente no ha estado en contacto con ningún tipo de químico, excepto con algún tipo de alimento. Ujú. Para que tú entiendas más o menos el proceso de reciclaje, nosotros tenemos que pasar de esta botella a convertirla en un grano mucho más pequeño y uniforme. Por eso, primero Fresita. se selecciona por tipo de material, por color, y luego pasa por un proceso de molienda. Entonces, Ujú. una botella como esta, que mira el espacio que ocupa, se va a transformar en algo como esto. Ujú. ¿Qué sucede? Tú aquí tienes el material de la botella, tienes la etiqueta y tienes la tapa. Por eso ves que hay tantos colores, por eso ves que hay tantas cosas aquí. Mm. Obviamente, una vez que tú tienes, esto es mucho más manejable porque ya tienes un tamaño de partícula mucho más homogéneo, que Ujú. tú puedes manipular mucho mejor, aparte no ocupa tanto volumen. Tú este producto, si tienes el equipo adecuado y tienes la experiencia para poder trabajarlo como corresponde, tú puedes separarlo, porque cada material, como te indiqué en un principio, tiene diferentes propiedades. Ajá. Esencialmente, en lo que es el campo del plástico, el principio básico, que es el reciclaje mecánico, lo hace por diferencias de densidades. Tú este material que ya lo moliste, lo pasas por un proceso de lavado. ¿Y qué haces en ese lavado? A través de una cantidad de etapas que digamos que es muy técnico como para explicarlo en este momento, pero la esencia es que, por ejemplo, este material es mucho más pesado que el agua, entonces él tiende a hundirse. Lo que Ok. son las tapas, las etiquetas, o si por casualidad te equivocaste y en el proceso de selección se te fue una botella o se te fue un empaque que era el número 2, del número 4, del número 5, Ujú. ese material es mucho más liviano que el agua, entonces él flota. Ujú. Entonces tú vas a tener, imagínate una gran tina con un material que está en el fondo y otro que está en la superficie. Y obviamente tú vas a poder recolectarlos en etapas diferentes. Dependiendo de cómo tú trates cada uno de estos materiales, después tú vas a obtener un material mucho más uniforme, mucho más homogéneo. En este caso, casualmente fue del mismo color. Pero digamos que tú puedes tener, porque todo va a depender, por eso es que es tan importante la segregación desde el origen. Porque si tú desde el inicio seleccionas por color, por tipo de material, lo que vas a tener en etapas subsiguientes es mucho más uniforme. Ujú. Es más fácil. Entonces, exactamente. Entonces ya digamos que tú moliste esta botella que tienes acá, la convertiste en un grano mucho más pequeño, ahí lo tienes todo mezclado porque la naturaleza de la botella es así. Porque tú puedes sencillamente tener botellas que no tengan tapas ni etiquetas, pero eso ya sería un reciclaje mucho más industrial. O una persona que pasó muchísimo tiempo quitando etiqueta por etiqueta. Ok. Entonces el volumen y la velocidad a la que lo puede hacer es mucho menor. Ujú. Sin embargo, todo es viable, todo es válido, todo se hace. O sea, pero digamos que pasas de esta botella a este material que está todo mezclado y luego pasas a este material que aquí lo ves súper limpio. Sí, wow, súper. Y ya de ¿Qué ahí. pasa? Ajá. Si en este proceso tú tienes la experiencia, las condiciones, el equipo adecuado, porque es una suma de muchas cosas. Tú puedes tener, si lo ponemos en un argot muy básico, si tú tienes un Ferrari y no lo sabes manejar, no creo que llegues muy lejos. Ay. Entonces tú puedes tener una máquina espectacular, pero tienes que tener la experiencia
para manejarlo y que lo que salga de allí sea un producto con calidad. Ujú. Sí. Luego de que tú pasas de este proceso de lavado, va a otro proceso que es el de extrusión. En este proceso, allí es donde podría contestar, digamos, la segunda parte de tu pregunta. ¿Podemos adaptar este reciclaje a diferentes productos? Claro que sí. Una vez que tú lo mueles, que tú lo lavas, si tú pasas por un proceso de extrusión simple que lo vuelva a convertir en materia prima, tú tienes algo como esto. Entonces yo vuelvo a tener unos granitos que yo se lo doy al señor que hace las tapas, al señor que hace las botellas, o Ujú. vengo yo y lo convierto en esta madera plástica, o hago una lámina y luego a través de un proceso de termoformado lo convierto en estos productos, como la fiambrera, como estos envases que pueden ser para la sopa, Wow, se pueden adaptar a bastantes cosas. a María. muchísimos productos, a muchísimos productos. Entonces, ¿qué? Eh, Obviamente, eso es en el caso de estos materiales que digamos que son el número 2, el número 4, el número 5. Puedo hacer la lámina, en vez de obtener esto, hago la careta. O sea, Ujú. yo puedo obtener Es verdad. diferentes productos a través del proceso de extrusión, que no tiene que terminar necesariamente en extrusión. Digamos que tú puedes tener extrusión, inyección, puedes tener la extrusión hasta el termoformado. Esta botella, digamos que este material nació para ser reciclado y para ser reutilizable. Lamentablemente la tecnología es muy costosa, Sí. pero tú puedes volver a hacer una botella 100% con material reciclado. En Europa ya sucede, en México ya sucede. Tienes que tener la tecnología. Los equipos que tenemos nosotros en este momento, lo que hacen es, llegan a hacer una lámina y de esa lámina podemos obtener, dependiendo del molde, a través del proceso de termoformado, bandejas, envases de alimentos o la madera plástica. Ujú. Ok. Y consulta, después que ya pues, nuevamente se hizo el producto, ya se está utilizando, nuevamente podemos utilizar el plástico. O sea, me gustaría Sí, saber cuántas veces se podría usar esto, o sea, entrar en la economía circular. bueno, hay muchas, te podría decir que el plástico por su naturaleza, ciertamente, como todos los materiales, cuando tú vas a recuperar, pierdes partes de sus propiedades porque, como conversábamos cuando nos conocimos, Sí. imagínate que el plástico es como una cadena muy grande. Y eso es lo que le da las propiedades que tiene. Las propiedades mecánicas, las propiedades físicas, las propiedades químicas, inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de su capacidad de ser barrera a cualquier contaminación porque se impregne de otro tipo de químicos o de productos. Ujú. Ciertamente, cada vez que tú haces un proceso, sobre todo si no lo haces adecuadamente, tú puedes degradar el material, tú puedes deteriorarlo, puedes romper esas cadenas y puedes hacer que el material sea inútil. Sin embargo, el material nació para ser utilizado infinidad de veces. Te podría decir que si buscas en la literatura, hay personas que dicen, mira, si tú utilizas el mismo material, puedes llevarlo entre 5 y 10 veces de reutilización. Ahora yo te hago una consulta. Tú puedes garantizar que haciendo una recolección segregada, selectiva desde el origen, un proceso adecuado, inclusive en Europa, que tienes un índice súper alto de reciclaje, creo que ellos están llegando ahorita entre el 70 y 80% dependiendo del país. Tú puedes garantizar que todos los residuos que tú tienes en ese lote tienen la misma cantidad de usos. No tengo ni idea cómo haría eso. Eso ¿Cómo quiere que cuánto decir saben que los ustedes? tenemos una cultura creciente hacia el reciclaje, pero la mayor parte de las botellas, de los empaques, de cualquier producto que tú utilices, que estés recuperando en este momento, no importa en qué parte del mundo, la mayor parte de las veces se utilizó una sola vez. Y si no, en el lote que estás recibiendo, Ujú. ¿cuántos se han utilizado más de una vez? En Panamá, ninguno. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer. De hecho, estamos trabajando en esto. Ya Sí. te podemos decir que tenemos productos que sí se han utilizado más de una vez.
Ay, qué bueno. y que se pueden volver a utilizar. Y la respuesta es infinitas veces. El mismo material te lo va a decir. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer, o sea, normalmente, ¿en dónde está la experiencia que tenemos nosotros? ¿En dónde está nuestro trabajo? ¿En dónde está nuestro aporte? Estamos haciendo una mezcla y entendiendo, es como si estuvieras conversando con el material, escuchando lo que te dice, entendiendo lo que te puede ofrecer y sacando lo mejor de lo que tiene. Y en base a eso, pues obviamente tú tienes un producto con las propiedades y la calidad que tú necesitas. Ujú, Por eso te hablo de que no solamente tienes que tener la tecnología, que es muy importante, también tienes que tener el conocimiento. exacto. Sí, Pero eso creo que aplica en cualquier sector al que tú te quieras dirigir. sí, uno tiene que tener la experiencia y saber cómo manejar los productos y las tecnologías. Eh, bueno, continuando, una consulta. ¿Cuáles son las actividades que realiza Ecoplas para incentivar la preservación y sostenibilidad del medio ambiente, además de todo este proceso de transformación? ¿Y cómo nos puede decir a nosotros como consejos para promover el segregar o reciclar? ¿Qué consejos nos podría dar para poder incentivar a ese proceso de reciclaje? Bueno, como te decía originalmente, nuestro trabajo, cuando nosotros iniciamos en el 2019 actividades, empezamos a conversar con todas las personas que estaban ya haciendo acopio y recolección del material acá en Panamá. Te estoy hablando desde ONG hasta compañías que tienen muchos años, otras mucho más recientes. Y nosotros iniciamos generando otro centro de acopio en el que ellos pudieran llevar sus materiales para que nosotros los pudiéramos procesar y darle una nueva vida. De hecho, parte de estos productos se fabricaron con el material que recolectamos en el año 2019 a través de todas estas iniciativas. Ujú. Con todos estos procesos y entendiendo, conversando con todas estas ONG y con todas estas empresas, con todas estas iniciativas, inclusive, por ejemplo, está FAS, está la gente de Reciclar por tu Futuro, que con su programa está tratando de unir a varias empresas a que Sí, aporten. Eh, Entendimos que había que generar alianzas, porque si nosotros queremos llevar esto a un nuevo nivel y hablar de una verdadera economía circular, digamos que ya en Panamá están trabajando en hacer el acopio, que es una labor bien difícil, al igual que el tema de la educación, porque aunque sea no toda la que queremos, ya se está haciendo algo. Paralelo a esto, ya hay gente que está copiando y ya hay compañías que están haciendo el proceso de molienda, selección y lavado que te comenté en el principio que era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora para llevar esto a otro nivel y garantizar que hayan materiales sostenibles y amigables? Estamos llevándolo a la segunda etapa. Estamos generando las alianzas con la gente que está en cada etapa, afianzando lo que ellos están haciendo, apoyándolos para que eso se mantenga, para que crezca, para que si hoy tenías 1.000 kilos, mañana tengas 2.000 y en un mes tengas 5.000 y así vayamos creciendo. Porque la idea es que ellos se fortalezcan, sean más robustos en su actividad y nosotros podamos desarrollar la nuestra, que es crear productos alternativos que realmente sean reciclables y que puedan entrar en esta cadena de valor. ¿Cómo estamos apoyando para que esto suceda? Partimos de que si desde el diseño el producto que tú tienes no es reciclable, entonces, ¿cómo tú puedes hablar de que vamos a reciclar? Es verdad, nosotros tenemos que evitar que los productos que utilizamos lleguen a los vertederos, pero primero tenemos que garantizar que sean reciclables. exacto, sí. Entonces, nuestro aporte en este momento es garantizar que existe un producto que es reciclado, que es reciclable, apoyando todas estas etapas previas, bien sea ONG, fundaciones, compañías privadas, generando alianzas para que cada uno sea robusto en lo que está haciendo, siga creciendo, genere empleo y valor y nosotros podamos tener un volumen que nos permita hacer este producto 100% acá, porque en este momento no lo estamos fabricando todo en Panamá. Parte de nuestra tecnología está en nuestra sede principal, porque como te indiqué, es una inversión elevada y todo esto ha sido con fondos propios. Sin embargo, si nosotros hacemos todo lo que estamos haciendo y logramos que
se acumule más material, que se recicle más material, y hay una parte de los productos que estamos fabricando aquí, si logramos que esto llegue a otros niveles, podemos generar los incentivos para todas las etapas del proceso, incluyendo nosotros, para que podamos hacer todo el producto desde cero, desde el origen hasta el final, hecho en Panamá, y ser un modelo de economía circular para la región. ¿Qué podemos decirle a todo el mundo para que esto sea sostenible para nosotros y para toda esta cadena de valor que tenemos en el interín? Mira, te podría decir que primero acabamos de explicarles brevemente y muy básicamente cómo pueden reciclar. En sus casas traten de segregar desde el origen. Ya saben cómo pueden identificar los materiales, ya saben cuáles son los materiales que se pueden reciclar. Traten de llevarlo a los centros de acopio, que sí hay. Ahorita, mira, por ejemplo, Marsha, que ustedes hablaron con ella la semana pasada, en Impacto Positivo, y en su página tiene todos los centros de acopio y de recolección, no solo de plástico, de muchos materiales que tenemos acá en Panamá. Y obviamente hay mucha gente que está haciendo muchas iniciativas, hay muchas ONG en la ciudad de Saber Esta Faz, Ajá. está este proyecto, este programa de Recicla por tu Futuro, o sea, ya hay las campañas para generar esta recolección acá. Entonces, si tú empiezas desde tu casa y permites que llegue hasta donde están ellos, se van reduciendo los costos. Hace que ellos tengan un mayor volumen y que puedan mantenerse en el tiempo. Exacto, sí. Yo creo Nada más a llevarles los materiales, los estamos ayudando un montón. que Y sí. nosotros, en tener ese material, estamos generando alianzas con empresas intermedias. Está Ecogreen, está Panamá Recycling, que nos ayudan a moler y a lavar, para que nos pueda llegar a nosotros y podamos hacer los productos que te dije. Pero Ujú. lo inicial, aparte de que segreguen y que lleven su material a los centros de acopio, está en que entiendan que tienen que usar productos ecoamigables. No vale de nada que yo fabrique estas bandejas o esta fiambrera. Hacemos todo este trabajo, que viste la cadena que hay detrás. Esto es un trabajo en equipo y un trabajo duro. Si Ujú. entonces cuando vamos al consumidor final, él quiere llevarse la fiambrera de fondo. Entonces, eso es Ay, lo que nosotros estamos tratando de generar, esa conciencia de que sí existen productos ecoamigables, de que sí existen productos reciclables, de que sí es posible, tanto económicamente como, porque digamos que no es que son excesivamente más caros, hay algunos porque hay muchas alternativas. Yo te estoy hablando de este producto, pero obviamente están los que vienen de bagazo de caña, son un poco más elevados su costo, pero ¿qué quieres? ¿Quieres un mundo mejor? Tenemos que apoyar este proceso para que funcione. Pero tirando el foam para que se sigan llegando a los mares, a los océanos y a los vertederos, creo que no es la solución. exacto. Hablando de solamente de esos materiales, o sea, que se procesan que ustedes transforman, no sé, ¿han intentado trabajar con, existen estos productos que también están hechos de materiales compostables y biodegradables? Entonces, no sé si aquí en Panamá hay tecnologías que trabajan actualmente eso, porque entiendo que si no hay un tratado, al final termina en un vertedero y es un plástico más. Entonces, Mira, en Panamá hay muchas alternativas. No necesariamente se fabrican todas acá. Digamos que no, la tecnología para fabricar este mismo producto en un material biodegradable y compostable es, o sea, si esto que te acabo de decir es costoso, imagínense, eso es Jorge. aún más costoso. Tienes que, aparte, tener un volumen y digamos que podrías utilizar a Panamá como un centro logístico que alimente a la región, pero los costos son elevados. Y no tienes la cultura todavía para generar ese volumen de consumo para que eso suceda. Tampoco tienes la cultura para que cuando tengamos este producto tenga el tratamiento y la disposición final adecuada para que realmente ocurra el proceso de biodegradación o de compostaje. La gente de Bioorgánico está haciendo un compostaje en pequeña escala. De hecho, ellos tuvieron sus centros de acopio en Novi Ujú. y hablando con ellos nos decían, mira, es que a veces hasta nos traen, porque obviamente nosotros tenemos el de compostaje, pero hay gente que quiere el de plástico. Y lo ideal sería que tuviéramos un solo centro, porque eso es mucho trabajo, que allí llegue todo y después lo podamos llevar a cada entidad que pueda transformar el material según corresponda.
pero ha sido difícil porque digamos que a veces no tienes a dónde llevar los productos. Obviamente esto del COVID ha cerrado mucho porque los centros no están operando y la gente ya está un poquito desesperada porque no sabe qué hacer con sus residuos, pero lo que sí te puedo transmitir es que hasta donde yo conozco, Ujú. no se tiene la tecnología en Panamá, se está haciendo en pequeña escala, no tanto a nivel industrial, pero para poder llegar a eso hace falta educación y también un buen Cultura. manejo. Todas las alternativas son posibles si tú tienes un manejo adecuado. Sin embargo, te puedo decir que nosotros estamos en pro de todas las alternativas porque tienen que existir y el consumidor tiene que escoger la que más le aplique. Pero cada producto tiene una fortaleza, cada producto tiene una ventaja. Tú no puedes hacer esta botella de otra manera. Te podría decir que, por ejemplo, este tipo de empaques tiene su razón de ser. Las bandejas que te dijimos que estas bandejas las diseñamos para que se sustituya al foam. ¿En dónde utilizas tú estas bandejas que se utilizan muchísimo? Para poner el pollo, el pescado, la carne. ¿Qué sucede? Se utiliza la bandeja de foam y la almohadilla. La Ok, almohadilla es tan contaminante como el foam. El proceso es terrible. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñamos una bandeja que tiene un sistema que lo llamamos un drenaje mecánico. Si tú llegas a ver estos canales que tienes aquí, lo que hace es generar diferentes alturas para ok, que tú puedas tener el alimento en una altura diferente, se sedimenten todos los líquidos, estén en contacto con el alimento, no lo ajá, oxiden, no lo deterioren y obviamente el alimento dura por mucho más tiempo. Estás aprovechando además la propiedad barrera que tiene el material. Estás aprovechando que él tiene una alta propiedad barrera y resistente a los químicos, es decir, no se te va a destruir la bandeja porque están todos estos líquidos acá. Y tú puedes tener un alimento que dure mucho más tiempo. Todos estos empaques de alimentos, yo sé que muchas veces pareciera que hacemos un mal uso al reembalar y reembalar, pero tenemos que entender que tú tienes desde el productor hasta el consumidor final una logística de manejo de este alimento. Y la merma que se tiene de alimentos que se deterioran en esta cadena de consumo muchas veces alcanza entre el 40 y el 50% dependiendo del alimento. Entonces, todos estos productos tienen una razón de ser sí, y se diseñaron y nacieron por un motivo. Y el problema no es que esté hecho de este material, el problema es que nosotros lo estamos tirando a la basura. basura, exacto, Porque nosotros podemos diseñar un producto que tú puedas volverlo a incorporar en la cadena de valor. exacto. Entonces, Cumple una necesidad, o sea, cumple la necesidad que tenemos y nuevamente, si con correctas acciones de reciclaje y todo esto, nuevamente entra en la cadena, como mencionas. exactamente, si tú También quieres tenemos tomarte una gaseosa, tú te la exacto. tienes, o sea, ¿cómo la vas a comprar? ¿Cómo te la vas a llevar a tu casa? Y Ujú. obviamente nadie entiende, pero el vidrio es verdad, es reciclable, tiene muchas bondades, pero también es muy pesado. Si tú quieres, o sea, por ejemplo, la fruta pudimos, como países a nivel general, llegar a exportarla porque existían este tipo de contenedores que podían hacer que llegara a otra región. Muchas de las economías se basan en que yo tengo este producto que tú no tienes y yo te lo voy a ofrecer. Los dos podemos disfrutarlo. Y además en un envase que sea amigable con el ambiente. ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo que tenemos es que aprender a reciclar. Sí, El problema no está en el producto, el problema está en el manejo. el manejo de los desechos, exacto. Bueno, por aquí ya estamos teniendo unas preguntas. Voy a hacérselas por acá. La primera es que no existe problemas al reciclar envases plásticos que contengan químicos tóxicos y luego usarlos para crear envases de comida. Como les dije originalmente, cada presentación se dirige a una aplicación diferente. Por eso hablamos de que todos los procesos, si bien es cierto que todos los materiales se someten a la molienda, al lavado, a la extrusión, se hace una selección original dependiendo del origen del producto. Si yo tengo una botella que vino de una botella de cloro, que vino de una botella de suavizante, que contenía champú,
yo tengo un producto perfecto en el cual puedo dirigir todas sus bondades como material. Aprovecho su resistencia mecánica, aprovecho que no tengo que generar energía para volver a fabricar una resina de cero. Genero esta madera que es antihongo, que es lavable, que no tengo que talar árboles para poder hacer un mueble para un parque, que tiene un tiempo de duración muchísimo mayor. Y estoy utilizando estos productos. ¿Y cuántas veces la puedo utilizar? Infinitas. Puedo hacer un pupitre, puedo hacer una mesa para que estudien los niños. Nosotros originalmente hicimos o sea, nosotros no hacemos los muebles, pero había un hospicio que a los niños les donaron unos colchones y nosotros les hicimos las camas, hicimos la estructura de las camas con este material. Imagínate lo resistente que puede llegar a ser Ah, mecánicamente. sí. Una mesa para los bomberos en nuestra sede principal la hicimos con este producto. Entonces, obviamente, el hacer un producto para grado alimenticio, si queremos responder exactamente a la pregunta, por supuesto que tiene un proceso diferente, tiene que ser procesado en un equipo que realmente permita que tú vuelvas a utilizar el material reciclado y incorporarlo y hacer una lámina o un empaque de alimentos que realmente pueda estar en contacto con alimentos. Hay normas, hay ensayos que se hacen para garantizar esto. Todos los procesos que yo te acabo de decir, que nosotros tenemos, pasan por un proceso de control de calidad. Tú tienes identificado los lotes, tienes identificado la fuente, tienes identificado qué hiciste con el producto en cada una de sus etapas. Obviamente tú no puedes lavar en el mismo proceso esta botella que fue de un suavizante que a lo mejor alguna que vino de jugo o con las tapas. Por eso yo te decía que el proceso de selección es importante. Ujú. Primero seleccionas por tipo de material y después seleccionas dependiendo del producto que tú vayas a hacer. Entonces sí, efectivamente, tú puedes hacer empaques de alimentos, pero se utilizan las botellas cuyo uso original estaba destinado a contener un alimento, un líquido o un jugo, no Mm. una que tenía cloro, detergente. Ah, ok, súper. No, pero la pregunta está al Está lugar, muy tiene buena, toda la sí. razón, pero por eso te lo aclaro. El proceso es el mismo, pero no se hace en el mismo momento, Ajá, no se hace de la misma manera y no se puede dirigir porque si partimos de que cada material es un mundo, no podemos llevar a todos los materiales a la misma aplicación. Bueno, todos los materiales tuvieron el mismo trato. o sea, se Por encarga. eso tuvimos que diversificar la cantidad de productos finales para poder decirte, mira, yo te voy a recibir todo, pero Exacto. dentro del todo que yo te voy a recibir, yo voy a hacer con esto, voy a hacer la madera plástica, con esto voy a hacer este empaque, con esto voy a hacer esta bandeja. Ujú. Pero, por ejemplo, si yo utilizo las botellas que vienen de los jugos, las botellas que no tuvieron en contacto con ningún tipo de químico que no fuera alimento, yo utilizo, por ejemplo, un lote gigante de empaques de margarina, que están hechos con el número 5, por ejemplo, el PP, yo Ujú. puedo perfectamente hacer una lámina y hacerte este producto. ¿Qué gano con ello? No voy a tener el foam que lo voy a lanzar y va a quedar como una basura porque no lo puedo reciclar. Lo puedo meter en el microondas, puedo colocar la comida caliente directamente y el envase no se me va a deteriorar. Lo puedo calentar directamente. Imagínate, por ejemplo, la gente de la construcción que tiene que estar fuera y que necesariamente tiene que llevarse una comida. Puedo utilizar esto perfectamente. Puedo tomar otro envase como este, que además es completamente hermético, es decir, que yo puedo poner mi sopa y me la llevo y está perfectamente aquí. Se me cayó el empaque, no perdí la sopa. Él se puede meter en el microondas, funciona perfectamente. Y paralelo a eso, yo me lo puedo llevar a mi casa, yo lo lavo, esto es perfectamente reutilizable. Es como si tú tuvieras un Tupperware con un material Recicla, reciclado, con un envase que nació para ser desechable, pero puede ser reutilizable. reutilizar. Súper. Eh, Voy con la siguiente. Dice, he visto muchos basureros en las calles que son especiales para reciclaje, pero veo mucha gente que tira la basura sin separarla. ¿Eso le realizan algún tipo de separación al momento de llevárselo?
Dice que un ejemplo está en los basureros que serían los que están ubicados en la cinta costera. Entonces, bueno, ahí. Mira, te puedo decir que, eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con Ancon en el programa de basura cero, que después fue Recicla por tu Futuro, y efectivamente cuando ellos hacían las campañas de recolección les llegaba de todo. Y ellos en el lugar, mientras te recibían los residuos, hacían la selección. Cuando nos llegaban a nosotros ya habían hecho una preselección. Igual nosotros teníamos que volver a seleccionar para poderlo procesar. Te puedo decir también FAS, que está en Ciudad del Saber. También, a pesar de que ellos tienen contenedores para cada tipo de material, también han tenido que hacer una preselección y cuando nos entregaban el material, tenían que seleccionarlo para entregárnoslo clasificadamente. A veces no se daban abasto y nosotros le recibíamos el material como fuera. Por eso empezamos a generar alianzas, gente que pudiera hacer este proceso antes que nosotros y a nosotros nos llegara allá para podernos enfocar en lo que nosotros estábamos haciendo. Ya en este momento nosotros no estamos recibiendo el material directamente, sino a través de nuestros aliados Ujú. para evitar todo este proceso, pero lo vivimos. Así que sí, lamentablemente, por eso todo empieza en la educación, no se está poniendo clasificadamente, ni siquiera te puedo decir que es que están poniendo diferentes tipos de plástico juntos, es que están poniendo el plástico con el papel, inclusive a veces hay basura, a veces los productos que colocan tienen inclusive restos de comida, que lamentablemente el problema es que eso se descompone y en esta cadena hasta que llega al lugar donde se va a transformar, obviamente pasan muchas cosas, pero sí se está haciendo un trabajo de selección, por eso es tan lento, por eso a veces es muy ineficiente y por eso es tan costoso. Sí. Ok. Bueno, vamos con una última pregunta. Nos preguntaban qué se puede hacer con la madera, bueno, con la madera plástica, pero creo que ya nos había dicho que para escritorios y muebles, ¿cierto? Mira, puedes hacer muebles, puedes hacer, acá se estaba utilizando para cuartos fríos, se puede utilizar en los muelles, se puede utilizar en las sillas de los parques. Cualquier producto, cualquier mueble que tú puedas utilizar a la intemperie, se utiliza para hacer pallets. Por ejemplo, para tú poder exportar cualquier producto, no te permiten que sean pallets de madera que no estén fumigadas. Porque obviamente al estar en un contenedor, si no está fumigada, pueden generarse otras cosas. Al tener los pallets con la madera plástica, ya te eliminas ese proceso. En el campo alimenticio, tengo entendido que todas las paletas necesariamente, porque son mucho más higiénicas, tienen que ser de plástico. No, no sabía. Entonces se utiliza mucho en ese sector. Pero los pallets son, diría, por naturaleza, es la aplicación. En estos días estuvimos conversando con una fundación que cumplía ya 14 años y ellos trabajan todo lo que es a nivel de agricultura, estaban celebrando y querían regalar unos maceteros. Entonces le dimos los listones para que ellos pudieran regalárselo a sus seguidores celebrando los 14 años de la fundación. Ujú. Entonces puedes hacer maceteros, puedes hacer las cercas para separar los linderos, porque son muy resistentes, son lavables, no tienen hongo, pueden estar a la intemperie y no les pasa nada. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto Infinito, tiempo se da? Ok, ok. infinito. Y las puedes trabajar como la madera. Si tienes las herramientas de la madera convencional, puedes trabajarlo. Las puedes pintar, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué te digo que el tiempo es mucho más largo? Porque digamos que obviamente la madera tiene muchos tipos o sea, vienen de muchos tipos de madera. Hay maderas con una calidad mayor, otras con una calidad inferior. Pero digamos que este tiene un costo que yo diría que es bastante promedio y una duración mucho más alta. Fíjate que es bien robusto, o sea, porque no es hueco, Ajá. es macizo. Y mira la apariencia, o sea, y está este formato, hay uno que es un poco más grande, hay uno que es el tipo tablón, o sea. ¿Y qué pasa si se te daña un listón? Se recupera y se vuelve a fabricar. Con Súper. la madera solamente puedes llegar a hacer acerrín, pero sí dura muchísimo No más. pienso. Qué bueno, súper. Y bueno, ya para ir cerrando, porque ya creo que nos queda poquito tiempo,
¿Qué mensaje podría darle a la comunidad acá? Mira, lo más importante es, primero, que entendamos que en la educación, tanto la propia, por ejemplo, como la de nuestras generaciones futuras, tenemos que enseñarle a los niños que reciclar es importante. Ellos van a ser los embajadores de todo este proceso, van a ser realmente le den valor al proceso de reciclaje. Nosotros dimos varias charlas y los niños estaban muy interesados, pero necesitan saber qué tienen que hacer. Tenemos que educarnos, tenemos que creer que el reciclaje es posible y tenemos que apoyar este tipo de iniciativas. Y la única manera es con un consumo consciente. Tenemos que consumir productos que realmente sean ecoamigables, que sean reciclables y además tenemos que hacer un buen manejo de nuestros residuos. Si empezamos por nosotros, los demás lo pueden hacer. Dicen que había un cuento que me decía mucho cuando estaba pequeña, que había una señora que pasaba por la orilla de la playa y cada vez que había una estrella de mar fuera, la lanzaba al mar. Y le decían, pero señora, o sea, hay muchas estrellas afuera, no las puede salvar a todas. No importa, para la estrella que yo devolví al mar, tuvo una nueva oportunidad de vida, fue diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que hagamos suma. Y si lo hacemos juntos, suma mucho más. Entonces, ese es el mensaje que te podría decir que queremos transmitir. Exacto. Ay, muchas gracias. Estuvo muy, muy informativo. Aprendí bastante. Espero que la comunidad también haya aprendido bastante. Y si debemos tener un consumo más consciente y aprendiendo, educándonos y saber reciclar poco a poco para ir contribuyendo y sumando, como ustedes nos comentan. Entonces, muchas gracias. Agradecemos mucho esto, la oportunidad que nos dio, este espacio que nos brindó y nos vemos pronto. Gracias a ustedes por la iniciativa. Por favor, vean en nuestra página todo lo que podemos hacer en plásticosecoplas.com. Síganos en las redes porque los enseñamos también qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Sigan creciendo con su iniciativa y gracias por hacernos parte de su proyecto. Sí. Gracias. Hasta Feliz luego. día. Igual a todos. Hasta luego. Hasta luego.